Mano a Mano con Alejandro Guillé. El almuerzo de la unidad terminó mal, sí que se parece que el postre le hizo mal a los participantes porque al final hubo palabras de lado y lado y eso terminó con tono subido, un ambiente un poquito decepcionante, pero en las últimas horas como que se quiere recuperar el diálogo. Los coroneles de la UDI vuelven al poder, remesón inesperado en las termas de Cauquenes que están quebradas, que no vaya a ser un mal presagio, sí. Y en la oposición, fíjese que los discos los preparan cita cumbre de la oposición, de la concertación. Algunos creen que ya no es solo que hay que cambiarle el nombre, sino que hay que darle la defunción definitiva. Como ve, la política está convulsionada, los ciudadanos se sienten lejos de la política, las encuestas lo indican. De todo esto conversamos con el secretario general de la UDI, don Víctor Pérez, un sobreviviente del tsunami. Senador, conversábamos recién. Vamos a Valparaíso. Y usted sigue la directiva, ¿no? Sí, Alejandro, saludarte. Efectivamente, la discusión que se dio, un debate, como siempre en la UDI, se hace muy intenso en las termas de Cauquenes, que es un lugar tradicional que, como tú mencionabas, lamentablemente está con síndico de quiebra, porque es un muy buen lugar, un hermoso lugar, donde nosotros hemos hecho muchos encuentros de este tipo. Pero viendo al fondo del asunto, el contexto de las termas de Cauquenes era claramente una carta de navegación de la UDI, producto de que nosotros habíamos manifestado y habíamos planteado públicamente que, a pesar de la buena gestión del gobierno en materias económicas, en materias de empleo, en materias de seguridad, la tendencia era perder respaldo y aumentar el rechazo del gobierno. Y eso nos prendieron las luces amarillas y por lo tanto nos juntamos a debatir, a discutir qué es lo que había que hacer, cuáles los propósitos que nos aunan, cómo podemos colaborar con el gobierno. Incluso el presidente de la República estuvo presente. Yo quiero valorar eso, 3 horas, un debate muy intenso, muy franco, muy respetuoso, pero franco, para ver cómo todos podemos contribuir al éxito de Sebastián Piñera. Y ahí nace, digamos, una propuesta el día sábado de reforzar la dirección política de la UDI. Como somos el principal partido, el partido con más diputados, con más votación, que más confía la gente, tenemos que ser el eje, y creíamos que no lo estábamos haciendo, que no estábamos en la toma de decisiones de parte del gobierno, y por lo tanto era necesario reforzar la dirección política de la UDI con los expresidentes de la UDI para dar una señal clara, potente, que ya se la habíamos mencionado al presidente de la República el viernes de la noche. El día sábado, entonces, una señal potente, clara, de decir que queremos ser parte del gobierno, queremos contribuir a que se rompa esta tendencia a la baja y verdaderamente vuelva a tener la aceptación ciudadana con una mirada más política, con una mirada más ciudadana de tener en consideración lo que está pensando la gente en cada una de las medidas que el gobierno toma. Así que ese era el contexto en el cual nos reunimos. Y la decisión final... El cambio de directiva estaba dentro de lo esperado, porque hoy sale una versión en la tercera que dice que estaba muy sentido el senador Coloma, presidente del partido, porque no fue advertido de que venía por parte de un sector importante del partido este tsunami que se llevó a gran parte de la directiva. Y a ver, no es un problema estar advertido o no estar advertido, fue fruto del debate. Verdaderamente aquí nosotros tuvimos este encuentro que fue básicamente un debate, no hubo una postura de la directiva, sino que generamos el contexto en el cual se estaba desarrollando y se abrió el debate. Aquí estaban los principales dirigentes de la UDI, el Consejo Directivo Ampliado lo conforma la directiva, la comisión política, los senadores, los diputados, los presidentes regionales, los alcaldes, las ciudades más importantes y quienes son ministros, subsecretarios e intendentes que militan en la UDI. Por lo tanto, a raíz del debate se fue dando en el debate y yo creo que fortalecer la directiva es también fortalecer el liderazgo de Juan Antonio Coloma, así que por un momento que pudo haber sido sorpresa, que sin duda fue sorpresivo, se canalizó a mi juicio adecuadamente, fortalecer la directiva, el liderazgo de Juan Antonio Coloma, lo cual fue ratificado anoche incluso en la comisión política. Pero lo importante era aquí qué señal dábamos al gobierno, qué queremos nosotros del gobierno, cómo queremos colaborar con el gobierno, cómo queremos influir políticamente para que el gobierno vuelva a tener una mayor adhesión ciudadana. Tener una agenda de los problemas reales de las personas, una agenda de los problemas reales de la ciudadanía, para que verdaderamente la gente sepa que estamos trabajando duramente en educación, duramente en el tema medio ambiente, mejorando los temas de salud, de regionalización, que son fundamentales, de seguridad, de combate a la delincuencia. Tantos temas que agobian muchas veces a los chilenos, tenemos que darle un ímpetu y una mirada política que creo que hasta ahora el gobierno no le había dado. Ahora, hubo bastante crítica, entiendo, a la conducción
administración del presidente y al ministro del Interior, pero yo me imagino que todos están conscientes que esto no es un problema de una persona. Absolutamente, se partió diciendo eso, que no era un problema personal, sino más bien de un diseño. Indudablemente este es un gobierno que se instala con el terremoto. Eso hace que el gobierno sienta que tiene que bastarse a sí mismo porque tiene un sentido de urgencia que ninguna otra coalición que llega al gobierno lo siente. Por lo tanto, mira a los partidos políticos de repente con alguna mirada de ser más problemáticos que formando parte. Había una sensación que el discurso era nosotros somos el gobierno y los partidos son otra cosa. Tenemos que caminar a que nosotros, los ministros, el presidente, todos somos gobierno, nuestros alcaldes, nuestros concejales, y esa es lo que se expresó claramente, se le dijo al presidente, lo expresamos en cada uno de los debates y de las acciones que tenemos que desarrollar de ahora en adelante. Todos somos gobierno, por lo tanto tenemos que participar en las decisiones y tenemos que avanzar conjunto a esas decisiones para que lleguen a la ciudadanía de la mejor manera posible, que un gobierno que hace crecer el país de más del 100%, que crea 480.000 empleos, sepa que es un esfuerzo importante. Hoy día la gente no lo sabe porque tenemos un mensaje difuso. Nosotros se lo planteamos al presidente. En los últimos 40 días la Concertación logró meter el concepto de letra chica, bastante injusto, pero lo logró meter. Y nosotros en esos mismos 40 días anunciamos 50 cosas distintas, por lo tanto nuestro mensaje no queda claro. Tenemos que solventar claramente el mensaje para que la ciudadanía vea la gran gestión que se está haciendo y el gran esfuerzo que se está haciendo para que el país se ponga de pie, trabaje y avance en temas fundamentales como es sociales, como es el aumento del postnatal, como es la eliminación del 7%. Sobre ese tema, senador, sí, estuve conversando con el diputado Melero, Patricio Melero, que es presidente de la Cámara Baja, ¿no? Sí. Y él decía que también había una crítica al equipo económico, porque consideraban que se está poniendo poca plata. Decía que de repente había que ponerse colorado para defender algunos proyectos del gobierno ante los beneficiados, cuando empezaban a hacer preguntas y a veces faltaba un poquito más de generosidad. Bueno, eso, parte importante, por ejemplo, en las bodas de oro, en el postnatal, sin consultar, tomando decisiones sin los partidos, sin los senadores, sin los diputados, sin nuestros alcaldes, el gobierno manda proyectos que es una buena idea, pero extraordinariamente restrictivos en lo económico. Y eso que sin duda es un error. Si vamos a hacer eso, estemos todos de acuerdo en hacerlo. Por lo tanto, uno puede vender y difundir y analizar una idea de esa naturaleza, todos de acuerdo, pero aquí cuando el gobierno, sin consultar a los partidos, manda un proyecto que es una buena idea, pero extraordinariamente restrictivo en sus beneficios económicos, se genera un divorcio, una desafectación que no es bueno para la política. Por ejemplo, si tenemos que tomar decisiones que económicamente sean restrictivas, tomámoslos entre todos asumamos cuáles son las consecuencias políticas de esa decisión. Pero muchos de nuestros alcaldes, concejales, diputados, senadores, dicen, a mí nadie me ha consultado, a mí nadie me preguntó, por lo tanto existe una suerte de desafección que yo creo que es muy negativa para el gobierno. Y eso es lo que le hemos hecho saber al gobierno. Debatamos las cosas, pongámonos de acuerdo y cuando nos pongamos de acuerdo salimos todos a trabajar por ellas. Pero es indiscutible que el proceso en la toma de decisiones tiene que ser distinto a lo que ha sido hasta ahora. Y yo soy optimista porque he visto en los últimos días, la semana pasada y ayer y hoy día, una visión distinta de compartir más. De eso le quiero preguntar, senador, hagamos una pequeña pausa y quiero hablar de estos últimos días. A propósito de un almuerzo, que terminó, casi le quitaron el postre a los invitados, pero pero después le cuento. Ya. Tiempos difíciles para los políticos. Estamos conversando con el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, sobreviviente a la gran reforma de directiva que se hizo en esa colectividad, lo que significa, senador Pérez, que en su partido están contentos con usted. Me imagino que eso es eso, ¿no? Bueno, yo creo que esta directiva ha hecho un gran esfuerzo. Somos una directiva y hemos hecho un equipo con Juan Antonio Coloma que tenemos algunas gracias que creo que al final la gente reconoce, digamos. Fuimos la directiva que define que la UDI apoya a Sebastián Piñera, logramos la elección presidencial, 40 diputados, el partido más grande, por lo tanto hemos hecho un trabajo efectivo. Yo no considero que quienes se hayan ido se fueron porque había una objeción a su trabajo o su actividad política era deficiente al interior del partido, sino que había una nueva etapa, había que fortalecer
la línea política y por lo tanto miramos a nuestros expresidentes que con experiencia, el peso político que tienen sin duda nos ayudan a contribuir a lo que yo te mencionaba actualmente, a influir en lo que es la toma de decisiones del gobierno, compartir el gobierno porque es nuestro gobierno y por lo tanto tener una conducción política mucho más afinada de lo que ha sido hasta ahora. El presidente Piñera viene hablando, usted decía que en los últimos días hay algunas señales de reflotar lo que se llamó en su oportunidad en los años 90 la política de los acuerdos. ¿Qué significa esto? ¿Lo conversaron con la UDI? ¿Están todos de acuerdo detrás de esta política? De hecho, hace como yo participé en el comité político de hace 2 semanas atrás y uno de los planteamientos que se hizo fue pedirle al gobierno restablecer esta política, los acuerdos, restablecer este nexo con la concertación y con la coalición para lograr acuerdos lo que a nosotros nos parecen temas fundamentales. Aquí hay una serie de demandas ciudadanas, hay una demanda por la calidad de la educación, hay una discusión sobre la educación municipalizada, hay una discusión sobre la educación superior. Yo soy senador de regiones, pero además vivo en una región el tema de la descentralización y la regionalización como una demanda urgente. Todos los temas de seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia, todas las políticas sociales como hemos discutido, la eliminación del 7%, el tema del postnatal, las bodas de oro, el ministerio social, muchos temas requerimos acuerdos de Estado, acuerdos de grandes políticas para avanzar sustancialmente en lo que es un objetivo, yo creo, de todos, que el país se desarrolle, progrese y derrota la pobreza y aminore las desigualdades. Y creo que ahí no hay duda que tenemos que avanzar en acuerdos. Por eso a mí la reacción del día de ayer de los dirigentes de la concertación, no de todos, porque yo quiero valorar aquí la respuesta que dio el presidente del Partido Radical, el senador José Antonio Gómez, que planteó que había sido una reunión fructífera, sino que esto de rechazo a todo, y decir, ¿saben? No, aquí no, hay que conversarlo el binominal, pero si ellos estuvieron en el gobierno 20 años y nunca presentaron una sola iniciativa sobre el binominal, a mí me parece más una excusa de darle un portazo al diálogo, de darle un portazo a los acuerdos y de darle la espalda a la gente. La gente está alejada de la política porque... el almuerzo, no, yo creo que hay en la concertación un esfuerzo por ser obstructivo, por ser opositor a todo. Y creo que eso es malo. De hecho, la gente lee mal esa actitud de la concertación. Más del 60% rechaza la manera como se ha llevado adelante la acción política de la concertación. Por lo tanto, el país, ¿qué es lo que quiere? Avanzar en temas que son fundamentales, llegar a acuerdos, que dialogar. La gente le gusta que lleguemos a acuerdos y dialoguemos. Pero ayer me llamó la atención, senador, en esa reunión de almuerzo, que se supone era para dar primero una señal, era la primera reunión, nadie esperaba que ahí se iba a forjar nada nuevo en principio, sino más bien comenzar un cierto acercamiento entre el gobierno y la oposición. Y el propio gobierno o el oficialismo al final de la reunión pone énfasis en las diferencias que se produjeron en vez de insistir que habían ciertos puntos de acuerdo. ¿No hubo nada de acuerdo? ¿Por qué se puso el énfasis en la diferencia? Porque no hubo nada de acuerdo, porque en el almuerzo mismo y en las declaraciones posteriores hubo una beligerancia muy fuerte de descalificar lo que estaba haciendo el gobierno, de descalificar las políticas del gobierno, por lo tanto no hubo nunca una voluntad real de acuerdo. Creo que en lo que se refleja es eso. No hubo ni adentro ni en el almuerzo mismo, ni afuera una voluntad de acuerdo. No de todo. Vuelvo a insistir en el tema del senador Gómez. Pero y si eso está enmarcando lo que quiere hacer la concertación, creo que vamos por mal camino. Y por eso el gobierno, a pesar que dio a conocer las diferencias, porque era obvio que tenía que transparentar esa reunión, volvió a insistir en la política de acuerdo. Y nosotros seguimos diciéndole, tenemos las puertas abiertas para poder avanzar en estas materias. Yo creo que, vuelvo a decir, el diálogo, los acuerdos son absolutamente necesarios. Yo quiero recordar aquí, con la concertación, en los momentos más difíciles, recordar el momento del famoso Mob Gate, cuando el presidente Lagos estaba en una situación extraordinariamente compleja, hubo la voluntad, en vez de, para decirlo de una manera brusca, patear en el suelo la concertación, tomemos un acuerdo de modernización del Estado. Salvemos la situación, porque en definitiva el país está primero, y esa voluntad de que el país está primero no lo observamos hoy día en los dirigentes de la concertación. Por el contrario, vemos que se usa la presidencia del Senado, el senador Girardi del Estado, como una trinchera política contra el gobierno, y eso, nosotros hemos tenido muchos presidentes del Senado, jamás han usado la presidencia del Senado como una trinchera política, todo lo contrario, como un elemento de Estado para unificar, para unir, para permitir la diversidad.
Por lo tanto, yo creo que la concertación está cometiendo un error al no manifestar voluntad, pero nosotros tenemos el deber, y el gobierno así lo está haciendo, de seguir manteniendo las puertas abiertas, de seguir invitando al diálogo, porque los chilenos requieren y necesitan que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas que hoy día demanda la ciudadanía. Ahora, eso significa que pese a que el almuerzo de ayer no resultó todo lo que se esperaba en términos de señal de unidad, no se abandona la idea de buscar una política de acuerdo y crear condiciones para tener un debate. ¿Dónde sería? ¿Quiénes serían los interlocutores? Absolutamente. Nosotros no abandonamos la política de los acuerdos, nosotros no abandonamos el diálogo, por mucho que la concertación se desconecte de la realidad y dé un portazo al diálogo y las espaldas a la ciudadanía. Creemos que es fundamental realizar hoy día. Los desafíos que existen son muy amplios, son muy diversos, son muy fundamentales. Estamos en una situación expectante para superar el desarrollo, llegar al desarrollo, superar las desigualdades y la pobreza. Pero para eso requerimos acuerdos de Estado muy importantes. La modernización del Estado, la modernización de la educación, son temas tan acuciantes que requiere la voz de todos. Y no podemos cerrarnos, vamos a seguir buscando. A lo mejor en el Senado, en el Congreso, a lo mejor a través de los presidentes de los partidos. Vamos a buscar todos los caminos que sean posibles para que podamos tener ese diálogo constructivo, porque es lo que el país espera, lo que Chile necesita. Senador, le propongo una pequeña pausa y regresamos. Bueno. Y le quiero preguntar, ¿qué opina de eso? Chile Unido marcha sin partido. Pausa y regresamos con el senador Víctor Pérez, secretario general de la U. Estamos en un mano a mano con el senador Víctor Pérez, que se encuentra en el Congreso legislando. Nosotros lo hemos sacado un poquito de las sesiones para tener esta conversación. Senador, recuperamos este diálogo y quisiera preguntarle lo que ya le dejé anunciado, ¿no? ¿Qué sienten en los partidos? ¿Cómo se ha debatido en la UDI ese eslogan Chile Unido marcha sin partido cuando miles de personas marchan por Hidroaicén, los mismos estudiantes salen a las calles? Hay un rechazo transversal, es decir, no solo al gobierno, también probablemente a la oposición. Bueno, yo creo que las últimas encuestas sí revelan, el gobierno cae en su adhesión ciudadana, pero uno ve que la coalición opositora tiene mayor rechazo en el país, por lo tanto todos tenemos una dificultad, y por eso es fundamental recuperar la política del diálogo, una política constructiva. Y para nosotros, que nos dedicamos al servicio público, que somos dirigentes de partido, ver eso es un gran desafío. No lo condenamos, porque creo que constata una realidad que uno visualiza en los barrios, en sus reuniones con estudiantes, en las reuniones con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. Por lo tanto, es un desafío, porque una democracia sin partidos es una democracia débil. Cuando se han debilitado los partidos políticos, las democracias han entrado en situaciones de crisis. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de fortalecernos, aprender de nuestros errores, porque sin duda hemos cometido muchos errores para poder llegar a interpretar adecuadamente lo que es el sentir ciudadano a través de sus máximas expresiones, hoy día a través de las redes sociales, hoy día a través del movimiento ciudadano, que como tú dices es muy transversal, pero tenemos que, el debate lo tenemos que hacer para poder sacar conclusiones y acuerdos que verdaderamente vayan en beneficio del conjunto de la sociedad del desarrollo, y esos mismos que hoy día desfilan contra todos puedan verse que las decisiones del gobierno, las decisiones de la política también les permiten a ellos desarrollarse como ciudadanos. Ahora, hay algunos analistas, columnistas en los medios que han estado escribiendo en estos días, tratando de explicar estos fenómenos, ¿no?, de una cierta ciudadanía que empieza a activarse, y van apareciendo distintos temas, los mapuches, los estudiantes, también los partidarios de las uniones civiles, los medioambientalistas, Hidroaicén, en fin, van surgiendo una serie de temáticas que son los que sacan a la gente a la calle. Curiosamente, no son necesariamente los mismos temas que se han visto en la agenda de los partidos, ni de gobierno ni de oposición. ¿Cómo se está abordando de los partidos políticos una agenda que parece que tiene distinta percepción? Por ejemplo, el mismo tema medioambiental tiene una importancia para sobre todo los jóvenes, mayor y distinto a como lo vemos los adultos o las personas mayores. Indudablemente tenemos otro tipo de ciudadanos, y nosotros en la UDI el gran esfuerzo que hicimos este fin de semana es colocar una agenda que esté mucho más cerca de los ciudadanos. Ese es, yo diría, el esfuerzo que nosotros vamos a realizar. Por eso nos llama profundamente la atención que la discusión que trata de imponer la concertación es sobre temas políticos. Se puede avanzar en los temas políticos. Durante este mes hemos adelantado las elecciones presidenciales y parlamentarias,
Estamos prontos a despachar todo lo del tema de inscripción automática y el voto voluntario. En breves días más el gobierno va a entregar el proyecto para elegir a los miembros del gobierno regional. Se puede avanzar, pero las prioridades en materias ambientales, en materia de educación, en materia de salud, que son lo que la gente quiere ver resuelta, quiere que se produzca un avance, es lo que el esfuerzo tenemos que hacer los partidos. Y en la UDI, la gran conclusión de las termas de Cauquenes, más allá del fortalecimiento político de la directiva, que es el hecho más vistoso, es generar una agenda, y esa agenda está verdaderamente imbuida de los temas ciudadanos, de los temas que le interesan a la gente, de los temas que uno escucha cuando tiene asambleas en las juntas de vecinos, en los centros de estudiantes, y por lo tanto ese trabajo es el que nosotros vamos a realizar, y ese esfuerzo es el que nosotros vamos a tratar de ser fructífero para seguir siendo el partido que más vota a la gente, el partido por el cual la gente más confía. Bueno, uno de los temas que se le está viniendo encima, primero fue Hidroaicén, el tema medioambiental, etcétera, energía. Ahora es el tema de la educación pública en particular. ¿Cómo están siguiendo en el gobierno y en la UDI estos movimientos estudiantiles? ¿Son de peso? ¿Hay que tomarlos en cuenta? ¿Son niños rebeldes que no saben lo que están planteando? ¿Cómo lo están abordando? Más allá de eso, más allá de la opinión que uno tenga de que si son minoritarios o no son minoritarios, que tienen peso o no tienen peso, yo creo que nosotros nos damos cuenta que el tema de la educación pública es verdaderamente un desafío. Porque la educación pública en Chile lo que hace, en definitiva, es mantener las desigualdades de nuestra sociedad. Yo estudié en un liceo público, estudié en el Las Tarrias, en Santiago, y en el Liceo Enrique Molina. Y esa educación me permitió llegar a una universidad también laica, como la Universidad de Concepción. Hoy día se le hace más difícil a una familia que coloque a sus hijos en un liceo público poder transitar hacia la universidad, hacia estudios superiores. El esfuerzo de la clase media de colocar sus hijos en los colegios particulares tiene que ver un poco con eso. El aumento de colegios particulares subvencionados tiene que ver un poco con eso. Por lo tanto, la discusión sobre la educación pública es prioritaria. Tener una educación pública que le permita a la familia chilena, particularmente a la clase media, tener opciones para que sus hijos puedan desarrollarse personal y profesionalmente. Y por lo tanto, más allá de que si uno considera de que son violentistas o no violentistas, de que son utilizados o no utilizados, al margen de esa discusión y que ojalá que no exista violencia, el tema de la educación pública tenemos que discutirlo y estamos abiertos a hacerlo, discutir la educación municipalizada. Muchos critican duramente la educación municipalizada y yo creo que los resultados no lo acompañan, pero también debemos reconocer que la educación municipalizada se le han amarrado las manos con un estatuto docente que impide un buen desarrollo. Por ende, nosotros queremos acercarnos, escuchamos, analizamos con técnicos, seguimos a personas que han desarrollado muchos los temas educacionales y creo que hay que aplicar. Y este es un gobierno que a través del ministro Joaquín Lavín ha hecho en este año de gobierno esfuerzos muy importantes para mejorar la calidad de la educación. Ahí están los mejores alumnos para que estudien pedagogía. Ahí está una modificación que alguien podrá decir que es insuficiente, pero que modifica en parte el estatuto docente para poder premiar a quienes son buenos profesores y verdaderamente que los malos profesores no sigan enseñándole a nuestros hijos en las escuelas y en los liceos públicos. Es un esfuerzo gigantesco que ha costado mucho, pero que tenemos que seguir perseverando en ello. Más allá o más acá, que los estudiantes salgan a pensar, porque hay un interés del país. Y no hay duda que la educación en Chile tiene una falencia que es un freno para el desarrollo y para el combate de las desigualdades. Senador, se nos está yendo el tiempo y parece que usted tiene que ir a votar nuevamente. Quisiera consultarle la última parte en esta conversación acerca de la postnatal, al margen del tema de constitucionalidad que el gobierno tiene que definir y en fin, hay un tema con cierta demanda. Conversaba con el diputado Patricio Melero, presidente de la Cámara Baja, y decía que él a veces se tenía que poner colorado cuando iba a algunas poblaciones a aplicarle a los beneficiados ciertas leyes y qué beneficio real iban a recibir y que había que poner más generosidad, una crítica al equipo de Hacienda, ¿no? Fundamentalmente, así lo entiendo. ¿Se va a recuperar la idea de tomar con la oposición un diálogo que llegue a un postnatal más extensivo en los beneficios, que abarque a más personas? ¿Qué se está construyendo ahí? Porque entiendo que se está conversando ese tema.
Indudablemente nosotros tenemos que estar abiertos a ese diálogo. Yo no creo que se vaya por aumentar el subsidio de entre los 3 meses y un día a 6 meses. Yo creo que el tema tiene que ir mucho más por la cobertura. Incorporar mucho más a mujeres que hoy día ni siquiera reciben el postnatal actual. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos que realizar, más que mirar que a personas de mayores ingresos se les va a cubrir en su totalidad su remuneración. Yo creo que va más por el lado de la cobertura. Ojalá muchas mujeres, trabajadoras, temporeras y otras que no reciben hoy día el actual postnatal, lo puedan recibir. Fíjese, sé que en los últimos 40, 50 años, primera vez que se legisla con el postnatal, por lo tanto es un esfuerzo importante, pero que tenemos que darle una mirada mucho más social de la que se le ha dado hasta ahora, y creo que el gobierno, y lo discutimos con el presidente de la República el viernes en las termas Cauquenes, está dispuesto a hacerlo. Bien, senador, le quiero agradecer porque nos hizo tiempo en su agenda, sé que están además ahí en sala, en fin. Sí, estamos votando un proyecto de beneficios para quitar el hacinamiento de las cárceles, producto del incendio de la cárcel de San Miguel. Estamos viendo y debatiendo junto con el ministro Bulnes este tema, y hoy día lo estamos discutiendo y debatiendo en estos momentos. Muchas gracias entonces, senador. Muchas gracias a usted. Víctor Pérez, senador, secretario general de la UDI, conversando en este mano a mano. Por su compañía, muchísimas gracias.